Servientes, muy buenos días. Nos acompaña Diana Atamaint, asambleísta, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Bienvenida. En las últimas horas se ha hablado, por lo menos en dos provincias, Cotopaxi y la provincia de Zamora, en donde los resultados de la consulta por el no han sido, diríamos, favorables para quienes promovieron el no. Se ha hablado de resistir frente a lo que propone el gobierno, es decir, a la idea general de un cambio en el país y las preguntas que se propusieron al pueblo ecuatoriano. En Morona, Santiago, ¿cuál es la posición y cuál es la posición también de la CONAIE en este caso? Bienvenida, Diana. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que este momento histórico que vive el país, en la que el presidente de la República convocó a una consulta popular, en la que básicamente se trataba de consolidar su propuesta política de concentrar más poder, de quedarse 300 años, de que la revolución ciudadana era la solución que se nos daba y que se ha caído con esta respuesta del no, que ha tenido fuerza, sobre todo en las provincias más pobres del país, en la Sierra Central, en la Sierra Norte, en la Sierra Sur y en toda la Amazonía ecuatoriana. Inclusive dijeron que en Tena habían hecho un trabajo importante, pero lo cual es totalmente falso, y ya con los datos oficiales cerrados en el caso de la Amazonía. Hay que considerar, y yo creo que es un momento de reflexión para el gobierno nacional, y caerse de esa nube, aterrizar, poner los pies sobre la tierra y mirar de que no todo el país está de acuerdo de la forma como él quiere supuestamente llevar el cambio a este país. Correcto, pero ¿cuál es la posición de la CONAIE? ¿Hay una posición, diríamos, institucional en torno a estas propuestas de por lo menos dos provincias de ir a una resistencia? Así es, la resistencia no significa desobediencia, la resistencia significa hacerle ver al Ejecutivo de que no solamente hay que pensar en las mayorías, dejando o desacreditando o menospreciando a las minorías, como siempre lo ha hecho en todas sus acciones y en sus discursos. Ustedes, los indígenas, son una minoría y no tienen por qué imponernos. Ahora no somos solo los indígenas que le hemos dicho no. 11 provincias le están diciendo no como respuesta política a lo planteado por el gobierno. Por eso nosotros decimos que mire que las estrategias que él está planteando y la forma como él quiere gobernar, le estamos diciendo no. Nuestra resistencia está en la medida que los sectores de izquierda progresistas formamos por oportunidad de esta campaña, por este referéndum, esta consulta popular, hemos formado un frente de la coordinadora plurinacional. Esta coordinadora se mantendrá para seguir resistiendo estas políticas extractivistas que el gobierno quiere implementar. Sí, pero estamos hablando específicamente de las preguntas de la consulta. Es decir, la resistencia va a decir, por ejemplo, en el caso de que gane el sí, reestructurar la justicia. ¿Se van a resistir ustedes a que se reestructure la justicia en el país, o por lo menos en las jurisdicciones donde ganó el no? Mira, yo creo que el mandato eso no está claro, por eso exacto, el mandato del pueblo ecuatoriano tiene que ser respetado, la voluntad tiene que ser respetada, por eso exigimos que el conteo sea voto a voto, pero también sea ágil, para que ningún voto sea menospreciado y no incline la balanza a un lado o a otro. Nuestra resistencia estará en la medida que cuidaremos de que el resultado cual fuere entre la Asamblea Nacional, en lo que nos corresponde fiscalizar, en lo que nos corresponde construir leyes, debemos responder de que estos derechos y esta posición que han tenido las provincias que le han dicho no sean respetadas. Lo que le dije no significa desobediencia o que vamos a rechazar la voluntad del popular. Somos ciudadanos obedientes de la Constitución y respetuosos, pero no vamos a dejar que, a pretexto de que el discurso de que la mayoría es la que impone, que nuestros derechos y nuestras propuestas sean desechadas en la Asamblea Nacional. Aquí se podrían dar casos, por lo menos en este momento se están dando casos especiales, singulares en el tema de la votación y los resultados, insistimos, preliminares y datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Esta especie de empate, por lo menos en este momento, insisto, con el sí y el no en preguntas como la 4 relacionada a este Consejo de la Judicatura de Transición, y la pregunta 9 relacionada con la Ley de Comunicación. ¿Cuál es su lectura en torno a justamente esta situación? Mire,
nos decían en un discurso que si votamos no significaría un retroceso, si quieren vivir las experiencias de los gobiernos anteriores. Y ya con este gobierno estamos viviendo las mismas experiencias que vivimos con los gobiernos anteriores. No hay que asustarse, hay que decirle al país la verdad. Si la pregunta 4, en la pregunta 4 ganaría el no, significa que la Constitución se mantiene igual en la conformación de el Consejo de la Judicatura y los procedimientos para reestructurar a todas las entidades de control, incluido la justicia, se mantiene y se respeta tal como está en la Constitución. Si gana en la pregunta, el no en la pregunta 4, pero si gana el sí en la pregunta 5, las dos van enlazadas, al parecer. Por supuesto, entonces... ¿No hay un conflicto, no habría un conflicto ahí? Yo creo que hay que respetar la Constitución. Si gana el no, estamos dejando la Constitución como está. Si gana el sí, significa que sí debemos ir a una reforma o a la enmienda de la Constitución. Entonces, siempre estará la Constitución por encima respondiendo cualquier conflicto que haya. Incluso en la pregunta 9, donde de ganar, estamos hablando de posibilidades, de ganar el no, pues queda de lado la conformación de este Consejo de Regulación, pero obviamente esto, alguna vez lo comentamos, se contrapone a lo que manda la Constitución. Hay un mandato expreso en el sentido de hacer una ley de comunicación. Entonces, habría una contradicción ahí. ¿Qué es lo que prevalece? Bueno, si gana el no, significa que la pregunta tal como está planteada por el gobierno queda desechada y nos seguimos manteniendo en la línea que nos da la Constitución y sobre el acuerdo ético-político que hay en la Asamblea, que haya un Consejo de Regulación, pero que de ninguna manera esta esté controlada por el Ejecutivo. Solo por ese punto ha sido que se ha detenido la discusión de la Ley de Comunicación, porque en el resto de artículos todos estamos de acuerdo, porque se han recogido las propuestas de los diferentes sectores, sobre todo lo que tiene que ver la democratización del uso del espectro radioeléctrico. Entonces yo creo que no hay que tener miedo, es decisión de los asambleístas, es decisión de las bancadas de trabajar conjuntamente, porque hay que tener claro que la propuesta del presidente con esta consulta y con este referéndum realmente no fue afectar estos temas que son muy fáciles de resolver vía Asamblea Nacional, vía leyes. Y quizá por eso la gente de alguna manera se ha pronunciado, obviamente dicen que el pueblo es sabio, y hay este empate, por lo menos en este momento, este empate, esta especie de empate técnico, pero siempre hay que recalcar el hecho de que todavía falta por escrutarse provincias donde hay una alta población y, por supuesto, dicen que tienen una tendencia hacia el sí. Así es, yo creo que hay que esperar con tranquilidad estos resultados, pero como le decía, en otros medios de comunicación, hay que poner atención. Esto es un mensaje político de lo que ha sucedido en el gobierno de Rafael Correa, donde los sectores de izquierda le han dejado solo. En el caso de ganar el sí, que será con un margen muy estrecho en las preguntas que son fundamentales y a través de las cuales se trata de meter las manos a la justicia o concentrar más poder, camuflando como otras, como las de medio de comunicación, como la afiliación al seguro, le está diciendo no la gente al presidente de la República. Pero fíjese que a pesar de una política asistencialista que tiene este gobierno, de una política de amedrentamiento a los empleados públicos, de amenaza que les van a botar del trabajo, y etcétera, etcétera, las provincias más pobres del país, de la Sierra Centro, de la Sierra Norte, de la Sierra Sur y las amazónicas, siempre abandonadas, le han dicho no al presidente de la República, lo cual significa que, en contraposición de las provincias donde hay más población, Guayas, Manabí, Los Ríos, que todavía están por escrutarse, ahí vemos donde ha sido el bastión de los sectores de derecha que ahora, en contubernio con el gobierno de Rafael Correa, con el silencio de Nebot, han manifestado, si es que esa es la tendencia de que gane el sí, hay un acuerdo entre la derecha y el gobierno para ganar en esta consulta. Finalmente, ustedes anunciaron una demanda contra el exit poll de Santiago Pérez. ¿Han presentado y han oficializado esto? Así es, Pachacuti ha presentado en conjunto con el MPD a los canales TC Televisión y Gama TV por difundir información falsa, no veraz, que inclusive podía tener consecuencias graves para el país, que es la conmoción social. Eso está en las leyes, está en la Constitución, y yo creo que hay que hacer uso de estos derechos que nosotros tenemos, porque si bien es una encuestadora, son aproximaciones, pero también sabemos que la técnica te da un margen de error, pero superó de toda cualquier expectativa, donde pudo haberse causado conmoción social a nivel del país, lo cual es muy grave en un proceso democrático como es una consulta popular. Muchas gracias a Diana Atamaín, asambleísta. Vamos con María Antonieta.